El milagro de la creación humana. Quiero basar este tema en Salmos capítulo 139, en el versículo 13 y versículo 16. Y dice la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El tema que vamos a ver es el milagro de la creación humana. Sinceramente, nosotros nos podemos ver físicamente y cuando comenzamos a analizar, a ver a profundidad cómo Dios permite que vengamos a esta vida y el propósito que tiene la vida en nosotros. Porque tú formaste mis entrañas, dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. La madre tiene un privilegio de portar, ¿verdad? Y traer vida en su cuerpo. Por eso dice aquí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, la mujer, la madre, tiene ese privilegio de portar y traer vida, ya que Dios utiliza el vientre de esa mujer para formar esa criatura. Para que esa criatura, durante el periodo de embarazo, pueda tener vida y poder llegar pues al tiempo donde la mujer da luz y esa criatura viene ya formado todo su ser. ¿Cómo Dios es tan poderoso que cuando nosotros nos vamos a ver la realidad, cómo es la fecundación, cómo es que se da el proceso de nosotros, los seres humanos, para que podamos venir a esta vida, nos quedamos sinceramente sorprendidos. Entonces, el vientre de esa mujer se transforma en un lugar donde Dios forma aquel cuerpo, el alma y el espíritu. El vientre de aquella mujer se transforma en un lugar donde Dios está trabajando ahí, está formando ese cuerpo. Y no solamente ese cuerpo, también ahí hay un espíritu y una vida, un alma. Qué maravilloso es poder ver sinceramente la magnitud del poder de Dios. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, dice. Cuando hablamos de embrión, estamos hablando cuando el óvulo se une con el espermatozoide y es ahí entonces cuando comienza la fecundación. ¿Cómo se da la fecundación? El hombre deposita en la vagina de la mujer espermatozoides y entonces la mujer produce óvulos y ese óvulo, entonces ese esperma va. De los miles de esperma, uno logra introducirse en el óvulo de esa mujer y ese óvulo busca las paredes del útero y luego pues va dándose la formación. Y dice aquí, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Mi embrión. Entonces, ¿qué es embrión? El embrión es desde el primer día de gestación hasta las 8 semanas.
donde se da ese proceso. Dijimos que el óvulo se une con el espermatozoide. El esperma puede traspasar esa barrera del óvulo y penetrar. Y es ahí entonces donde se da la fecundación. Ahora, ese óvulo luego se divide en dos partes, que es el embrión y donde viene la criatura, que se me escapa, ¿verdad? Pero este es cuando, se me escapa el nombre, este es cuando la mujer da luz a la placenta. La placenta. Entonces, ese óvulo se divide en el embrión y la placenta, en dos. Y desde esa placenta ese niño está recibiendo vida. Y luego entonces va la formación. Pero dice, mi embrión vieron tus ojos. Y cuando hablamos de embrión es desde el primer día de la gestación hasta las 8 semanas. Donde aquella criatura se va formando y lo que se forma primero es el cerebro, el corazón, los riñones, los órganos fundamentales. Y luego en el proceso de los 9 meses de gestación, donde esa mujer está embarazada, esa criatura va desarrollándose. Dios ha puesto células en eso tan pequeñito como el grano de un arroz, el óvulo. Ahí Dios ha puesto células que son las que se encargan de crear los órganos. Mire Dios tan poderoso que es. Luego esa criatura va formándose los huesos, los órganos, los huesos, todo lo que nosotros sabemos que cuando venimos a esta vida, lo que traemos es la piel, los nervios. A mí me llama la atención donde la Biblia dice, y es por eso que debemos de conocer la verdad maravillosa de Dios. En Jeremías capítulo 1, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces el vientre de la mujer se transforma en el lugar donde Dios está trabajando y formando a aquella criatura. La mujer tiene el privilegio de portar y traer vida. Durante esos 9 meses, esa criatura está ahí en ese vientre. Y dice el Señor aquí, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Quién entonces formó esa criatura en el vientre de esa mujer? Fue Dios. ¿Quién le fue dando forma a esa criatura? Fue Dios. Y dice después, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No solamente Dios está formando un cuerpo, un alma, un espíritu, que es el que le da la vida a ese cuerpecito. También Dios está formando un propósito en esa criatura. Claro, cuando nosotros venimos a esta vida nos encontramos con teorías, creencias, conocimientos que de repente no van conforme la verdad. Y es ahí donde esa persona o esa criatura peligra en desarrollarse en esas creencias que están fuera de la verdad. Y todos tenemos una formación, ya sea buena o ya sea equivocada. Pero Dios, desde el momento que esa criatura está en ese vientre, Dios ya está formando un propósito. Dios ya está formando un propósito en esa vida, no solamente un cuerpo, porque dice que antes que te formase en el vientre te conocí. Entonces, el vientre se transforma en el lugar donde Dios trabaja para irle dando forma a esa criatura. Pero no solamente hablándolo físicamente, sino también desde el ámbito espiritual.
Porque nosotros no solamente nos componemos de cuerpo, tenemos un espíritu que es el que le da la vida al cuerpo, que es el soplo de vida, y tenemos un alma que es la que se transporta en el cuerpo, que es la esencia de la vida. La esencia de la vida, o lo más importante en nosotros, no es el cuerpo. Lo más importante en nosotros es el alma que está dentro de ese cuerpo, que cuando esa alma sale, tiene que ir a un lugar. Y Dios quiere que vayamos al cielo, por eso Dios preparó ese lugar especial. Si nosotros miramos cuando una persona muere, normalmente se tiene 24 horas que se le llama velando. Vamos a velar el cuerpo, dice. Pero nosotros miramos que ahí está el cuerpo, pero ya no tiene ningún movimiento. ¿Por qué no tiene ningún movimiento? Porque ese cuerpo, su alma ya salió. El espíritu que le estaba dando vida a ese cuerpo ya salió. Entonces ese cuerpo está inmóvil. Y lo van y lo depositan, lo ponen en el ataúd y lo depositan en la tumba. Y el cuerpo no tiene ningún movimiento ya. Me llama la atención lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 10, en el versículo 8. Dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Y es cierto. Nosotros fuimos hechos de la tierra. Por eso es que nosotros nos alimentamos de la tierra. La tierra nos da vida. ¿Por qué? Porque de ahí procedemos. Nosotros tomamos agua de las fuentes de la tierra. Nosotros nos alimentamos de las plantas, ¿verdad? De los frutos de las plantas, de las hojas de las plantas. De ahí viene la medicina. ¿Qué más? El campesino va, o el agricultor va, prepara la tierra, siembra la semilla, y de ahí vienen los frutos para nosotros. Ahí comemos frijoles, arroz, carne, que nosotros miramos que la vaca come el pasto, se engorda, tiene leche, da leche, produce leche, de la leche viene el queso. Entonces, todo lo que nosotros nos tomamos o nos alimentamos procede de la tierra, porque nosotros fuimos hechos de la tierra. Por eso es que la tierra es la que nos da vida, hablándolo físicamente. Dice la palabra de Dios entonces: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Porque claro, llega un momento, la vida es un viaje. La vida es un viaje donde venimos y luego, pues este cuerpo deja de existir o morimos, nos depositan en la tumba y se vuelve otra vez polvo. Es que la palabra de Dios no se equivoca. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta verdaderamente del gran poder de Dios. Y dice: acuérdate que como a barro me formaste. Me diste forma, y en polvo me has de volver. Si nosotros vamos y excavamos una tumba de una persona que falleció ya muchos años atrás, miles de años, nosotros no vamos a encontrar nada. Los huesos, todo aquel cuerpo se ha convertido en polvo. Porque dice la Biblia: del polvo eres y al polvo volveréis. Es que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, nosotros miramos que eso es lo que se da en el ser humano. Si alguien quiere negar la existencia de Dios, es que de repente no sé qué mentalidad la que tiene. Es que porque no ha conocido, claro, la verdad. O sea, no le da lugar a la verdad de Dios en su vida. Dice en el versículo 10: no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. O sea, dando a entender la forma, ¿verdad? Cómo Dios nos da forma a nosotros en el vientre de la madre. Y dice en el 11:
me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Qué gran milagro ese de Dios, sinceramente. Como mirábamos, Dios en ese óvulo tan pequeño como el grano de un arroz, ahí van células. Y esas células son las que comienzan a formar los órganos del cuerpo. Imagínese usted cuántos kilómetros tenemos de nervios nosotros. ¿Cómo este cuerpo tiene movimiento? Usted se ha puesto a analizar que usted se levanta. ¿Y cómo sucede eso? Es que eso es sorprendente, sinceramente. Cómo el cerebro le manda las señales a los miembros de ese cuerpo para que ellos accionen. ¿Cómo el funcionamiento tan maravilloso de nuestro cuerpo? ¿Cómo esos huesos se van formando en el vientre de esa madre? ¿Cómo ese cuerpo se va recubriendo de piel? ¿Cómo esos nervios luego van saliendo en el cuerpo? ¿Verdad? Y son como cables que van por todo el cuerpo, y yo lo comparo como los sensores de los carros. Ellos mandan, o sea, la señal va por esos nervios y entonces inmediatamente viene el pensamiento de tomar algo o voy a tomar algo, inmediatamente la mano acciona, pero es una velocidad tremenda. Me voy a levantar y comienzo a caminar. ¿Cómo es que se dé el movimiento en mi cuerpo? Eso es a través de los nervios, los músculos y los huesos y los tendones. Entonces, comienzo a caminar yo, los músculos se contraen y se alargan, ¿verdad? Y comienzo yo a caminar o a hacer movimientos. Pero todo eso, hay una relación entre huesos, tendones, músculos y los nervios. Entonces, ¿cómo Dios va creando esos huesos, los cartílagos, los nervios en el cuerpo? Para que luego tengan una función y luego nosotros nos movilicemos como nos movilizamos. Porque ya está establecido por el Señor. Dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Si usted ve cuando una persona padece de una enfermedad, yo creo azúcar en la sangre, y de repente o no sé qué enfermedad es la que daña los nervios. Entonces esos nervios cuando se dañan, ya la persona tiene movilidad pero no siente. Si fuera en el pie, esa persona le cae algo caliente y no siente. ¿Por qué? Porque los nervios se han dañado, porque los nervios son así como cables eléctricos que tienen una cobertura. ¿Verdad? Usted puede ver el cable eléctrico, encima lleva una cobertura de plástico y por dentro va el cable. Así lo mismo son los nervios. Por eso a veces nosotros sentimos aquellos toques eléctricos porque son como señales eléctricas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene electricidad. Y esas señales vienen del cerebro y eso trabaja con la médula espinal. Hay una conexión y eso va entre los discos de la columna. Por eso es que cuando a alguien le tocan y le dañan algo los nervios en la médula espinal, la persona pierde la movilidad en sus piernas, puede ser. ¿Por qué? Porque eso tiene una gran función en nuestro cuerpo. Entonces dice el versículo 8, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Quién nos hizo entonces? Fue Dios. Utilizó el vientre de esa mujer o de esa madre para darnos forma desde el primer día que comenzó la gestación
hasta los 9 meses cuando la mujer da luz. Entonces el vientre de esa madre se ha encargado Dios, o sea, Dios lo ha utilizado para trabajar en ese vientre. Luego llega el tiempo de gestación donde la mujer da a luz a aquella criatura y usted puede ver si esa criatura se está más de 9 meses, peligra en morirse. Y si esa criatura la extraen, vamos a poner un ejemplo de 8 meses, de 5 meses, 6 meses, esa criatura es cierto, ya ha comenzado su formación, su cuerpecito, porque a partir de las 8 semanas, entonces ya se habla de feto. Y es ahí donde ya la criatura le van saliendo los deditos, la nariz, las orejas, ¿verdad? Va teniendo forma hasta los 9 meses. En los 9 meses, entonces esa mujer da luz. Y vea cómo es el proceso. Es que sinceramente, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta verdaderamente cómo Dios dejó todo establecido. San Juan capítulo 16, versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. La hora de que aquella criatura va a venir a este mundo. ¿Desde cuándo comenzó el proceso de esa criatura? Desde el primer día de gestación. Esa criatura comenzó entonces a formarse y durante esos 9 meses esa criatura ha estado en ese vientre de esa madre recibiendo vida. Recibiendo todo lo que esa criatura necesita. Para luego esa criatura salir de ese vientre de esa madre o esa mujer le da luz y entonces ya comienza la alimentación de esa criatura de otra manera, a través del pezón de la madre, ¿verdad? Que genera leche para esa criatura, luego viene el pepe con la leche y luego la comida sólida. Todo tiene un tiempo, un proceso. Estamos viendo el milagro de la creación humana. Tiene su hora, dice. Cuando la mujer da luz tiene dolor, mas ha llegado su hora. Entonces, si esa criatura se está más tiempo de los 9 meses, esa criatura se va a morir. Porque hay un tiempo establecido. 9 meses se habla. Hay criaturas que le pueden nacer sietillos por algún problema, pero claro, entonces ya el ser humano, la ciencia, pues se ha inventado para que esa criatura pues pueda seguir desarrollándose. Pero claro, si nace de 7 meses, esa criatura le falta todavía. Pero si esa criatura la extraen de 6 meses, 5 meses, él no puede vivir. Esa criatura no puede vivir porque todavía le falta formación. Y si esa criatura se está más tiempo en el vientre de la madre, los 9 meses, entonces esa criatura peligra morir. ¿Cómo son las cosas, sinceramente? ¿Cómo Dios deja el proceso? Y ese proceso, pues, nosotros miramos cómo se da. Llega su hora donde esa criatura nace y luego nosotros miramos el desarrollo de esa criatura cuando ya la mujer lo da a luz. Lo sorprendente, lo que estamos viendo acá, a la luz de la palabra, cómo es el poder de Dios tan grande, que de repente el ser humano ni siquiera se ha puesto a analizar el poder de Dios. Entonces Dios utiliza a esa mujer para formar esa criatura en el vientre de esa mujer y luego cuando ya está el tiempo de que esa criatura está formada, entonces aquella mujer lo da a luz. Aquella mujer entonces
da luz a esa criatura. Ahora, lo que estamos viendo también es que no solamente esa criatura es formada su cuerpo, porque también recuerde que cuando ese niño está en el vientre de la madre, ese niño ya tiene movimiento, ese niño hace movimientos dentro del vientre de la madre. Entonces, ese niño tiene un alma, tiene un espíritu que Dios lo ha puesto ahí. Dice él, vuelvo a leer Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Quiere decir que Dios, desde antes que seamos formados en el vientre de la madre, Él ya nos conoce. ¿De dónde entonces venimos nosotros si Dios ya nos conoce? Él dice aquí que Él ya sabe quiénes somos nosotros. ¿Sabe qué es conocer? Cuando hablamos de conocer es que yo sé las características de una persona. Entonces, Él ya conoce mis características, Él ya sabe Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, Dios no solamente está formando un cuerpecito ahí en el vientre de esa madre, que es el lugar donde Dios está trabajando. Dios también está formando un propósito en esa criatura. Ya nosotros venimos con un propósito. Me pongo a analizar, usted que es pastor, su servidor que es pastor, nunca me imaginé que iba a ser pastor. Y mi madre nunca pensó que iba a tener un pastor, un siervo que Dios lo iba a llamar a pastorear. Ella se dio cuenta que tuvo un hijo, pero en ese hijo que tuvo venía un propósito. Aquí en Jeremías el propósito de Dios era que él iba a ser profeta. Ya Dios lo tenía establecido. Entonces Dios no solamente forma una criatura dentro de ese vientre de esa madre, sino que también forma un propósito. Gloria a Dios por aquellos que hemos encontrado ese propósito en Dios, porque solamente en Dios se encuentra el propósito de la vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nos comienza a abrir el entendimiento y comenzamos a comprender por qué estamos aquí en esta tierra. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Usted que me está viendo, que es siervo del Señor, sierva del Señor, Dios te dio desde que usted nació, Dios tenía un propósito. Pero a veces el enemigo trata de apagar ese propósito por tantas cosas que existen en esta vida. Y es ahí un gran trabajo del hombre, encontrar el propósito de Dios en mi vida. Hay personas que dicen que la vida de Dios no tiene sentido. Hay personas que dicen que la vida de Dios no tiene propósito. Pero ¿dónde radica esa manera de pensar? Es porque la persona no ha tenido un encuentro con la verdad, con el Señor Jesucristo. Yo pudiera haber pensado así de esa manera o pensé de esa manera cuando no tenía Cristo. Pero un día vine al Señor y fue ahí donde me di cuenta entonces que Dios me hizo con un propósito en el vientre de esa madre. Y que gracias a Dios hoy estamos sirviéndole al Señor. Y usted que me está viendo en este momento, Dios le hizo con un propósito y quiere que ese propósito de Dios se cumpla en su vida. Pero somos nosotros que le vamos a dar lugar. Somos nosotros que vamos a dar esa oportunidad. No crea que nosotros venimos por casualidad, que nosotros venimos por una aventura de nuestros padres. Si se dio esa aventura, no fue por culpa de Dios, fue por culpa de nuestros padres. O sea, eso fueron decisiones de ellos, pero Dios nos hizo con un propósito. Nos dio ese cuerpecito, ese cuerpo en el vientre de esa madre, nos formó y luego pues, como está establecido, llegó el tiempo donde le dieron los dolores de parto a esa madre y luego dio a luz a esa criatura, conforme está establecido.
Dios tiene propósitos para todos, desde que somos formados en el vientre de nuestra madre. Pero hay muchas cosas que tratan de divagarnos en este mundo. Hay cosas que tratan de desorientarnos de la realidad. Hay cosas que quieren que nosotros nos enfoquemos en ellos, sin traernos ningún buen resultado. Ahora, todo depende de nosotros, porque hay algo importante en nuestra vida, que Dios nos ha dado libre albedrío. Yo decido qué hacer con la vida que Dios me ha prestado, porque la vida no nos pertenece. Quien nos dio la vida fue Dios. Mire, vamos a leer en Mateo capítulo 6:25, dice: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién es el que nos da la vida? Es Dios. La vida no nos pertenece a nosotros. Él hace ver aquí, no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ciertamente, de nada sirve tener alimento si no existe un ser humano. Y el cuerpo vale más que el vestido. ¿Quién nos da ese cuerpo? ¿Quién es el que ha formado ese cuerpo de nosotros? Fue Dios. ¿Quién fue que le dio vida a ese cuerpo? Fue Dios. Entonces, Dios nos presta la vida. Y con esa vida que Él nos presta, Él quiere que nosotros aprovechemos y cumplamos el propósito de Dios en esta vida. ¿Cuántos creyentes que le están sirviendo ahora al Señor y muchos de sus familias se han salvado porque ellos están perseverando en el Señor? Y su familia mira el testimonio de ese siervo, de esa sierva del Señor. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros que estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para llevar esa palabra y poder Dios edificar vidas? Porque cuando venimos de ese mundo, todo ser humano viene todo desordenado. Por eso Dios utiliza pastores, ministros, ¿verdad?, evangelistas, porque venimos necesitados de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó, ¿quién? Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando habla de perfeccionar, significa que del mundo venimos todos desordenados. Pero a través de la palabra, Dios usa ese pastor, ese evangelista, ese siervo del Señor para dar formación a esa persona que llega al templo. Entonces, por medio de nosotros, Dios está salvando vidas, porque Él puso, desde el momento que nos formó en el vientre de nuestra madre, Él puso un propósito en nosotros. Y cuando venimos a esta vida y tenemos ese encuentro con Jesús, entonces nos damos cuenta verdaderamente del propósito de nuestra existencia. Hemos visto el milagro de la creación humana. Sinceramente, Dios nos formó y nos hizo en el vientre de nuestra madre y permitió que esa madre nos diera luz. Porque Dios tenía ese propósito para usted y para mí. O tiene ese propósito. Y ese propósito se va cumpliendo conforme nosotros le demos oportunidad al Señor. ¿Cuántas personas que no van a una iglesia por algún motivo? Esos son medios que el enemigo usa para que esas personas no se acerquen a Dios. El enemigo usa cualquier estrategia para que las personas no encuentren el propósito de su existencia, porque el enemigo le gusta mantener cegado, engañado al ser humano. Es una influencia terrible que trata de mantener a aquel ser humano alejado de Dios.
Por eso dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué las personas no buscan a Dios o no tienen ese deseo de buscar a Dios? Porque hay una fuerza que los está deteniendo que no se ve, pero está luchando en el ser humano, todo para que el ser humano no tenga el encuentro con Jesús y se dé cuenta verdaderamente el valor que tiene esa persona, porque el único que nos hace sentir personas de valor es Dios. El diablo no valora al ser humano. Por eso usted mira al ser humano, su refugio es el alcohol, su refugio es la droga, él hace cosas indebidas porque él no se siente vacío, porque falta Dios ahí. Pero ¿quién hace que ese ser humano ande perdido en esa situación? El enemigo, Satanás. Pero gracias a Dios que Dios permite que se nos predique la palabra de Dios, así como hoy en este momento Dios me permite predicarle a usted para que entendamos y conozcamos verdaderamente el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué es que nosotros venimos a esta vida? ¿Por qué nosotros estamos en este mundo? Es porque Dios quiso y Él nos hizo, nos dio forma en el vientre de esa madre y luego permitió el desarrollo físico en nosotros. Después que nuestra madre nos dio a luz, Dios proveyó todo lo necesario para nuestra subsistencia y luego hoy somos lo que somos. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre. El tema que compartí, el milagro de la creación humana. Usted es un milagro de Dios. Todos nosotros somos un milagro de Dios y nos movilizamos por el poder de Dios. Por el poder de Dios. ¿Cómo nuestro cuerpo tiene ese movimiento? Si usted ve cuántas personas han quedado paralíticas de su cintura para abajo porque de repente tuvieron un accidente y se dañaron nervios. O cuántas personas que han quedado paralíticas todo su cuerpo pero tiene vida porque de repente tuvieron un daño en el cerebro de sus nervios. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta verdaderamente el propósito de Dios en nosotros. El tema, el milagro de la creación humana.